El alto nivel de pobreza es también un factor estructural, un problema estructural que condiciona cuál va a ser la cobertura. Hay otros problemas vinculados con los que aparecen en la parte de abajo y tiene que ver con el cambio demográfico. Una tasa de natalidad más baja, una tasa de longevidad más grande. Eso querría decir que las cohortes que van a tener que recibir pensiones son en stock mucho más grandes. Por lo tanto, ese es un problema estructural, el cambio demográfico. Y el otro problema, no menos importante, sobre todo en el caso de nosotros los peruanos, es que un volumen importante de las transacciones son informales. Entonces ustedes bien saben que cuanto más informalidad existan, los mecanismos de vínculos con los mercados o con los sistemas se hacen precarios. Entonces, la cantidad de problemas en el Perú tiene que ver con generación de ingresos, productividad, desigualdad de ingresos, cambio demográfico, con el problema de productividad y con el problema de la informalidad. Todos estos problemas hacen un cóctel que erosiona la capacidad del sistema para proveer pensiones, para ampliar la cobertura. Esto es un recorrido entre 1995 y el 2010, cuál es el total de recaudación y cuál es el total de aportantes obligatorios y facultativos en el caso ya del Sistema Nacional de Pensiones. Es un poco repasar los indicadores que hemos visto anteriormente, pero si hay algo que puede caracterizar al Sistema Nacional de Pensiones es que es un sistema fundamentalmente de pensiones mínimas. Lo voy a revisar luego en otra diapositiva, pero en la parte inferior ustedes pueden ver que el Sistema Nacional de Pensiones se caracteriza como hecho estilizado de ser un sistema de pensiones mínimas, fundamentalmente más de un 60% de la población. ¿Cómo se hace para poder darle más salud a un sistema? Hay dos formas, o se hacen reformas estructurales o se hacen reformas paramétricas. Las reformas paramétricas, por su nombre, básicamente se puede asimilar, es cambiar parámetros. Un parámetro es, por ejemplo, cambiar la edad. Otro parámetro puede ser cambiar el número de cotizaciones. Otro parámetro es cambiar la tasa de reemplazo, la proporción de la remuneración de referencia como pensión. Si ganabas 1000 soles y pasas a recibir 415 soles como pensión, la tasa de reemplazo es 41.5%. Entonces, cambiar las tasas de reemplazo, cambiar los horizontes de aportación, lo que ha hecho Francia, pasar en el caso de la edad, ¿no? Aumentar la edad de retiro, ese es un parámetro. Entonces uno pretende mejorar la calidad, la autosuficiencia del sistema con reformas paramétricas. Esto puede dar un respiro temporal, pero no es una buena solución en el largo plazo. Entonces, ante las reformas paramétricas surgen las reformas estructurales. Ustedes verán acá algunas de las reformas con las leyes específicas que se adoptaron hace un tiempo, justamente para mejorar la sostenibilidad parcial, por lo menos, del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Tienen tasa de reemplazo, tienen modificación de los años de aporte, tienen la modificación de la edad de retiro. 65 años es un valor bastante alto en relación a otros países. Y los resultados es igual, si uno lo mide en términos de déficit fiscal, bastante altos, ¿no? O sea que la salud o la sostenibilidad del sistema es precaria, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones la salud financiera es precaria. Entonces, por varios motivos, ¿no? Hay una 2530, hay un Sistema Nacional de Pensiones, hay una libre desafiliación, que es lo que aquí se llama la transición, hay un financiamiento de la introducción del sistema privado de pensiones en el año 92 mediante los bonos de reconocimiento. Algunos países lo adoptaron de inicio, otros no. México, por ejemplo, no lo adoptó y eso le causó problemas severos posteriormente para la sostenibilidad del sistema privado. En fin, hay elementos de ese orden que, bueno, dentro de la proyección, esta es una proyección que está publicada por el BBVA, hacia el año 2050, actualizando estos factores, suman casi el 60% del PBI. ¿Cómo hace el Sistema Nacional de Pensiones para financiar las pensiones actualmente? Hay tres componentes. El componente, el primero, el más importante, de cara a la construcción del sistema, pero no de cara al financiamiento, son las aportaciones. Las aportaciones son las que deberían cubrir en su gran parte el total de prestaciones que brinda el sistema, ¿no? O sea, el total de lo que uno paga durante todo el ciclo de vida, hasta previo a la jubilación, debería servir para la sostenibilidad del propio sistema, para pagar a las cohortes pasivas. Eso no sucede en el Perú. No sucede, y de tal manera que el Estado tiene que poner dinero del presupuesto del Tesoro Público para cubrir parte de esas prestaciones. Pero eso tampoco alcanza. Entonces, lo que se hizo durante la década del 90 fue crear un fondo consolidado de reservas previsionales, con cuya rentabilidad se ayuda a cubrir parte de la planilla del Sistema Nacional de Pensiones. En consecuencia, hay tres fuentes de financiamiento que tiene el sistema: las aportaciones directamente de los afiliados,
las transferencias del Tesoro Público y finalmente parte de la rentabilidad del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, que últimamente ha mejorado. Ustedes verán cómo la franja verde, ¿no?, se incrementa producto de la crisis financiera, tuvo un impacto posterior. Pero esas son las tres grandes fuentes de financiamiento, siendo la de recursos ordinarios, o sea, la del Tesoro Público, la que por excelencia nos dice que es un sistema que está desfinanciado, no quebrado. Aquí es importante hacer el deslinde, es desfinanciado. Hablar del Fondo Consolidado de Reservas es hablar de la institucionalidad, cómo se construye este fondo, creado en el año 96 en realidad. Aquí viene la relación de recursos, de dónde proviene este fondo, actualmente asciende a más de 2.000 millones de dólares. Las rentabilidades de este fondo aparecen en la lámina en la parte derecha, son inferiores obviamente a las rentabilidades que se perciben en el sistema privado de pensiones, porque la política de portafolio del Fondo Consolidado es diferente. Ustedes saben que cuando se maneja un portafolio tienes que vincular riesgo con rentabilidad. El componente de riesgo es mucho más importante en el manejo del portafolio del Fondo Consolidado de Reservas. En el caso del sistema privado de pensiones hay más riesgo porque obviamente pretenden obtener una mayor rentabilidad bajo los tres distintos fondos formalmente creados, ¿no?, que tienen distinto tipo de perfil también de pensionista o de afiliado. Esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no?, en relación a la naturaleza del sistema de pensiones. Es un sistema básicamente orientado a pensiones mínimas, pero tiene una explicación. La explicación es que una parte importante de las personas que pertenecen a este sistema tienen ingresos bajos, ¿no? Entonces, precisamente porque tiene ingresos bajos, la capacidad del sistema para generar prestaciones mayores es muy difícil, ¿no? El futuro, como a grandes pinceladas, ¿no?, ¿cuál sería el futuro del Sistema Nacional de Pensiones particularmente? Fíjense, se calcula que hacia el año 2025 habría 4.5 millones de adultos mayores, ¿no? O sea, habría un 80% incremento a lo que es hoy. Se calcula que el porcentaje de adultos mayores cubiertos disminuiría, ¿no? O sea, que el sistema tendría menor capacidad para cubrir a una masa de adulto mayor cada vez creciente. Siendo que ya está en crisis el sistema, no solamente el Sistema Nacional de Pensiones, yo hablo de todo el sistema, este es un hecho que socava aún más la integridad de proveer pensiones posteriormente. La tasa de formalidad de la economía, ¿no?, los adultos mayores sin pensión pasarían entonces de 150, más o menos en un incremento de casi 190% a la población actualmente registrada, ¿no?, en tanto que la esperanza de vida aumenta. Si uno empieza a relacionar estos indicadores, uno se da cuenta que el escenario es un escenario bastante sombrío, más de lo que ya es hoy. Le decía que era un sistema exclusivo y excluyente. Entonces, combinando estos valores hacia futuro, sin duda tenemos que hacer algo, y ese algo pasa por algunos elementos que quiero comentarle posteriormente. Esto es parte de la estructura del sistema, ¿no? Los que aportan son inferiores al número el valor de lo aportado es inferior, muy inferior al valor que se necesita para hacer sostenible el sistema en el tiempo. Aquí lo que se conoce esto como romper ese acuerdo intergeneracional, ¿no? El sistema de reparto tiene un problema de ruptura en relación al pacto intergeneracional. La cantidad de aportaciones que se realizan por las cohortes activas es insuficiente, no solamente en el Perú, sino como sistema de reparto, insuficiente para cubrir las prestaciones de ese mismo sistema. En una época no era así, en una época en el Perú era distinto, no habían excedentes, esos excedentes se invertían cuando todavía pertenecía pues, al seguro social en general. Esos excedentes servían para poder financiar una serie de activos y obviamente el uso distinto al de las pensiones generó también una serie de brechas o en todo caso fisuras dentro del mismo sistema. Me preguntaban hace un rato una periodista qué se tiene que hacer entonces. Bueno, si uno mira en frío y trata de aferrarse específicamente a las reglas propias de un sistema de reparto, habría tres mecanismos, ¿no?, para poder mejorar, digamos, la salud